Este no es mío, este es de mi maestro de filosofía. Dice, el arte es un puente entre lo humano y lo divino. Eso sí me gustó. Dije, si tengo que asociar pecados capitales con bellas artes, ya me está gustando, porque mi pecado capital no me gustaba mucho cuál era la solución. Y dice mi maestro de filosofía que el que construye puentes es un pontífice. Y tengo un actual que me gusta mucho ver su obra, lo admiro por eso, es, seguramente ustedes lo conocen, don Fernando Botero, originario de Medellín, Colombia. Y esas bonitas esculturas, pinturas, esos redondeces, es la forma como él se conecta desde su manifestación humana a la manifestación divina. Es su forma de relacionarse, de decirnos algo. Y en los museos en la actualidad dicen que cuando vamos a un museo y empezamos a ver aquí una plaquita que dice quién la hizo, cuándo la hizo, etcétera, etcétera, hemos perdido el 65% de la posibilidad de disfrutar, de vivir y de aprender en un museo. Así es que, eso lo acabo de ver en un museo, en donde está la obra de, se me olvidó, son los artistas mexicanos, espero que lo haya visto Margarito, ahora que fue a Oaxaca, al convento de Santo Domingo. A lo mejor ellos me recuerdan quién es el que tiene una exposición ahí temporal. Es un matrimonio. No, ¿verdad? Es muy difícil, pero ya lo recordaremos. Y vamos a empezar por los pecados capitales para saber cuáles son. A mí me gusta poner en primer lugar lujuria. Dice, considerado como el pecado, el resultado de los pensamientos excesivos de naturaleza sexual o un deseo sexual desordenado e incontrolable. Y descubrí que el hecho de que las chicas lleven este tipo de zapatos y de que sientan mucha predilección por esa parte del cuerpo, lo está manifestando como un lujurioso de primero. Y además son los violadores. Admiran los pies de las mujeres y por eso ellas se colocan muchos accesorios ahí, en esa parte. Como también corresponde a los lujuriosos reprimidos. Porque ustedes se acordarán que hubo mucho tiempo en que lo más que mostraban las mujeres era hasta el tobillo. Nuestras abuelas. El tobillito. Gula. A mí me da mucho gusto pertenecer a una generación que no hay golosos. Y me da mucho gusto y los felicito por no ser golosos. Por lo menos ya vimos que golosos no somos. Bueno, yo sí. Avaricia. No sé si pasar lo que viene, pero ¿qué es la avaricia? Adquisición excesiva de riquezas en particular o en general. Y la foto que tengo aquí, muchos de ustedes la van a conocer. En Culiacán existen tumbas como esta, hasta con su pantalla de plasma de 60 pulgadas, en la excavación en donde después van a colocar al malandro de aquellas regiones. Bueno, ahí nada más es porque tienen poco espacio, pero miren los que tienen mucho espacio lo que hacen. Ya saben ustedes que hubo un personaje que le hizo esta tumba a su esposa. O sea que no es tan malo ser avaricioso o avariento, ¿no? Avaro, pues. ¿Cómo se dirá? Pereza. Es un pecado que no existe. Vamos a ver. Voy a aplicar una técnica aquí que fue la que me permitió darme cuenta de todo esto. Incapacidad de aceptar y hacerse cargo de su propia existencia. ¿Vieron lo importante que es esto
para mí cuando un paciente de esta naturaleza llega al consultorio? ¿Qué va a hacer con su tratamiento? ¿Se imaginan ustedes el buró de un paciente avaro o avaro? ¿Se lo imaginan? Yo no necesito imaginármelo porque mucho tiempo estuve dando consulta a domicilio y entraba y veía todo lo que había. Yo les decía un régimen estricto vegetariano y entraba a su habitación y olía ricamente a unas carnitas adobadas. ¿Cómo está haciendo lo que le dije? Si aquí huele diferente. No, pues es que me trajeron mis hijos, que pobrecita, que bueno. Pero, ¿cómo es un paciente perezoso? ¿Tienen algún paciente perezoso en su consultorio? ¿Quién me acepta en su consultorio? Ira. Sentimiento no ordenado ni controlado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahí le quitaría odio para no verme tan exagerado. Es una de las preguntas que le hago al paciente. Le pregunto, ¿es usted corajuda? Y él dice, no. Y el de al lado dice, lo que pasa es que hemos sido tan bien educados que nos han acostumbrado a contener nuestras emociones. En la medicina china, quien recordar que uno de los sentimientos que afectan o que se reflejan cuando hay trastornos en el meridiano del vaso de triple calentador, dice incapacidad para sentir y expresar sus emociones y realizar relaciones o llevar a cabo relaciones armoniosas. Si ustedes se dieran cuenta la cantidad de seres humanos que no se ir con una alteración del meridiano del triple calentador, que no sabemos ni qué demonios es eso, pero se oye bonito. Así es que por iracundos no paramos, pero nadie lo es. Y eso me preguntaba, ¿qué relación tenía eso? Bueno, pues resulta que la ira afecta al plexo solar. Y en el plexo solar, le podemos llamar chakra también, ¿verdad? Pero plexo solar es mexicano. Y en ese plexo se encuentran involucrados tercio distal del esófago, todo el estómago, primera porción del duodeno, vesícula biliar, vías biliares, hígado, páncreas, y a distancia, corazón, arterias, y más a distancia, sistema nervioso. Y algunos dicen que la parte del sistema nervioso llamado reptiliano. No sé qué quiero decir eso, pero se oye bonito también. Y ese es el mayor volumen de pacientes que ustedes tienen en su consultorio. Envidia. Que dicen, no, es que es celoso. ¿Será? ¿Mande? Aparentemente. Le digo a un paciente que si era miedoso, dijo, no. Y dice, esposa, no, es muy valiente. Si acaso, precavido. Digo, así como que nos gusta disfrutar, ahora ya no nos llamamos mancos, limitado funcional. Ya no se llama ciego, ¿cómo se llama? Débil visual. Ya no se llama loco, ¿cómo se llama? Bipolar. A ver, Rosita. Muy elegante. Esto se lo dedico a Rosy. A Rosy. Porque ella sabe mucho de esto. Solamente que a la hora de dictar la receta, no le tengo que ponerle ningún medicamento, le tengo que dar una solución. Esa es mi atadura de manos. Que ni soy psiquiatra, ni entiendo la psiquiatría, sin embargo, el paciente fue conmigo y tiene que salirse con una solución terapéutica. ¿Y para qué ha servido que yo ande por ahí investigando a autores que algunos conozco y otros no? Soberbia. Esta parte se la dedico
tachaban, porque ahora les llaman metrosexuales. Es aquel ser humano que tiene una estima propia muy bien equilibrada y se da el lujo de ir. ¿Sí o no? Ah, pero los que no lo somos, metrosexual. ¿Cómo? Sí, envidioso. De manera despectiva. Porque no los tenemos así porque, uy, qué bueno, Chávez es un metrosexual. Los tenemos porque ese no es mi pecado. Y el de él, como es la soberbia, se oye muy feo, pero también es orgullo, también es seguridad de sí mismo. De tal suerte que los pecados tienen así como 700,000 situaciones, no sé llamarle idiomáticas, para evadir la realidad. Yo le preguntaría, ¿a usted le molesta ser metrosexual? No, ¿verdad? ¿A usted le gusta ser homosexual, un digno caballero? ¿Cuál es la diferencia? Pues que metrosexual es despectivo. No, no sé dónde del Procuraduría está prohibido decir puñal. Marica. Mariposa. Y ellos dicen, sí, a mucha honra. Pues claro. Su trabajo les cuesta. Bien. O sea que ese es un gatito metrosexual. Ese es el gatito argentino. Tal vez. En todo caso, ¿de qué acusamos a los argentinos? De lo que también somos y no podemos manifestar. Y entonces la pregunta, ¿qué es? ¿Qué hacer con los pecados capitales? Ejercerlos, pero bajo 2 o 3 premisas muy importantes. Primero, que no daña a un tercero. Ese es un punto muy importante. Segundo, que no me daña a mí mismo. Y tercero, que sea productivo, que sea bello. Porque la belleza es eso, la proyección de un ser humano que tiene unas cuantas y cuantas paredes por ahí, que es armónico, que más sigue, que sigue una secuencia, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacernos un examen. Bueno, al estilo Ceneval, pues. Miren, yo se lo hago a mis pacientes. A ver, dígame usted entre 0, nada y 9, el máximo, ¿cuánto se reconoce a usted mismo de lujuria? 10. ¿Cuánto se reconoce de avaricia? ¿Cuánto se reconoce de envidia, gula, pereza, ira y orgullo? ¿O soberbia? Soberbia. ¿Lo están haciendo? Gracias. ¿Y en lo individual? Así que aquí se dibuja una curva. 0, 9, 0, 9, así. Sí, vamos dibujando una curva. Esa es muy curiosa. Pero, por ejemplo, yo me declaro 9 lujurioso. Cuando descubrí eso, y que lo comenté, una chica de la doctora me dice, pues sí, pero reprimido. ¿Qué me estaba queriendo decir? Pues que no lo manifiestas, pero pues te lo guardas. Claro, porque ¿quién se encargó de reprimírmelo? Mi mamá. La conciencia. No, mi abuelita, no es no. La conciencia. Les voy a decir por qué descubrí yo esto. Pero cuando yo hago mi recapitulación para ver en dónde ando de pecados capitales, no se me quita la lujuria. Y me da feo estar diciendo de mi niña de 9 años, de mi hija. Y también no se ve, compañero. Otro lujurioso.
tengo mucha confianza, hemos convivido mucho tiempo en el último año y me da la confianza para decirle que cada vez que viene le digo, les miro cómo vino el vestido. Se va a poner celoso. Desde los pies hasta la cabeza. Ya le preguntó por qué Joker hizo su traje para no ir. Porque miren, si hacemos así una pasarela aquí, nos vamos a dar cuenta que los caballeros, las damas vienen elegantemente vestidos. Pero una cosa es la elegancia y otra cosa es la metrosexualidad. ¿Sí o no? O por lo menos así nos lo han hecho sentir. A ver, que levanten la mano. Bueno, ya estoy pensando en donde están poniendo, perdón, la mayor parte de los números. ¿Ya lo terminamos? ¿Ya sabemos cuál es el mayor? Puros 9. Fíjense, eso es muy interesante. Puros 9. Perfecto. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque enseguida vienen las soluciones. ¿Alguien reconoce esa obra? Creo que todos nos acordamos cómo empieza. En un lugar de la Mancha, de cuyo lugar no quiero acordarme, pero poco sabemos cómo termina, ¿verdad? ¿Ya vieron cómo termina? En un monólogo de la pluma que escribió el Quijote de la Mancha, escrito por el escribano que estaba ahí a petición de Don Quijote para que relatara su muerte y que además no le pusiera lugar para que nadie se apropiara de la nacionalidad de Don Quijote de la Mancha. No se dice dónde murió. Pero este texto que es aquí está muy bonito en un español antiguo. Bien. Ahí va con qué pecado capital afina. Cuando nos declaramos envidiosos, o cuando mi paciente se declara envidioso, después de darle muchas vueltas, porque es difícil que se reconozca por tantos apellidos que tiene ya la envidia. Lo que debemos indicarle a su paciente, porque yo no me dice, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer para no volverme a enfermar? Bien, escriba sus memorias. Y me dice una señora, hace una semana mientras hacía esto, dice, qué curioso. Nada más yo la cantidad de cosas que yo tengo escritas. Y me había dicho que no era envidiosa. Y me dice, lo que pasa es que mi papá no me ponía atención, era un papá alejado, etcétera, etcétera. Dice, yo cada vez que veía a una amiga que su papá la abrazaba y la besaba, ay, si yo tuviera un papá como ella. ¿Eso qué es? Ejemplo. Y luego dice, para salirme de mi casa, que ya no aguantaba mi papá, me fui con un señor, cuando ella tenía 15 años, y se la llevó por ahí atrás de las matas y pasó lo que tenía que pasar, y ella le dolió, se sintió muy mal. Y esa situación no se la perdonaba al marido, que ya tiene más de 40 años de casados. Pero decía, cuando las amigas le contaban la primera noche, etcétera, etcétera, decía, ay, que mi marido hubiera sido así. ¿Eso qué es? Fíjense, esa envidia por el marido ideal la llevó a ser infiel, con lo cual ahora decía, pobre de mí, le fui infiel al bueno de mi marido, pero él se lo buscó. Yo lo único que tenía que hacer es saber si era verdad lo que decían mis amigas. Ah, ese es apellido. Sí. Bien. ¿Alguien reconoce esta pintura? Esa es
la elegí porque me gusta mucho ese rostro. Es un autorretrato en donde el nombre es, sí, Barba, porque él siempre salía barbado, excepto en esto. Hay mucho que explorarle como obra de arte, como ser humano, si estudiamos a Van Gogh, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que esta segunda de las Bellas Artes es lo que va bien con la soberbia. Al soberbio hay que ponerlo a pintar para que de veras esté construyendo un puente entre lo humano y lo divino. Y si él no lo transita, pues que otros lo transitemos, porque cuando nosotros vemos ese y nos maravilla, estamos haciendo ese paso trascendente entre lo humano y lo divino, ya que lo humano es desordenado y lo divino es ordenado, según los filósofos. ¿Cómo le iría a usted pintar? ¿Cómo está su casa de pinturas? Con mi mujer, natural. Ajá, ¿por qué creen? Porque Porque uno construye el puente y otro lo camina. A eso es a lo que nos vamos a un museo. ¿Los reconocen? Nacho López Cuarzo, decía él. Y el del fondo, digo el del fondo, el del otro extremo, es un hijo de Lupita D'Alessio. A ellas no recuerdo quiénes son, pero este es el elenco de una obra de teatro que está en cartelera, que yo acabo de ver, no acabo, hace muchos años vi, que me dejó un muy buen sabor de boca, la película Il Postino. Ahora en obra se llama El Cartero. Les recomiendo, si no la han visto, es una película muy bien lograda. Habla del exilio de Pablo Neruda en Italia. Al territorio italiano, que no exactamente bien. ¿Recuerdan que también interpretó Ignacio López Tarso la obra de teatro El Avaro? Cuando un actor está interpretando su personaje, se consagra. Por eso luego, allá afuera dicen, es que es un actor encasillado, pues encontró su manera de sacar toda su avaricia. Díganme quién ha hecho un avaro mejor que él en México. Ni siquiera lo han intentado. Bien. Es la Orquesta Sinfónica de Morelia. A mí me gusta mucho escucharla. Ahí está en un lugar que no alcanzo a reconocer, creo que es la Basílica, ¿verdad? La catedral, ¿no? La Basílica de Pascua. Parece catedral, pero en catedral no se sitúan así. Bien. El director, los músicos, el coro, todos en una perfecta armonía, y el que desarmonice se sale. Pero para poder ser músico se necesita tener bien puesto un pecado. Yo lo conozco muy bien. Cuando vi esto, dije, tengo que ver al máximo exponente de la ira, que es el director de orquesta. El mejor director de orquesta tiene muchas batutas rotas. Si no tiene el suficiente coraje, no es director de orquesta, definitivamente. Y les puedo mencionar uno que quiso aparentar ser corajudo y no lo logró, lo corrieron. Porque hasta para ser corajudo, iracundo, se necesita clase. Para ser metrosexual se necesita clase. Yo que quiero ser metrosexual me voy a parecer ridículo. Bien, aquí en Morelia muchos conocemos al profesor Tarcisio Medina Reséndiz, que fue el fundador de la Sociedad Coral y que cuando dirigió la Sociedad Coral y la Orquesta Sinfónica fue un éxito, nada más que lo corrieron.
Dicen en España, es bueno ser la princesa, pero es mejor parecerla. Él parecía, pero no era. No es corajudo. Quienes conozcan al profesor Tarcisio Medina, les muestra que no es corajudo. ¿Y cómo era? Yo lo tuve de profesor en la secundaria, en la 1, por cierto, tercera generación. No era corajudo como otro que nos daba música, que tenía una mano incompleta. Bien. Entonces, para un paciente que su calificación es ira, coraje, música, el instrumento que quiera, y si quiere practicar, tan así que, por ejemplo, yo trabajo mucho con el concierto número 21 para piano y orquesta en do mayor de Mozart, porque nosotros consideramos a Mozart el boticario, y en todo caso pues era el boticario de Mesmer. Bien, escultura. ¿Para quién es? ¿Para qué pecado capital sería la escultura? ¿A quién tenemos que mandar a esculpir? Esculpir. Al goloso. ¿Por qué me ve? Pregúntenle a cualquier escultor. Alguien le va a hacer. Pero él no lo reconoce porque lo han enseñado, nos han enseñado a tener nuestros pecados ahí restringidos. Cuando a mí me dicen que soy lujurioso y que lo puedo resolver con castidad, no me está gustando. ¿Quién? Bueno, no le puedo decir porque aquí está mi hija. Bien, ¿a qué de las bellas artes corresponde nuestro colegio? Por un lado a la escultura y por otro lado a la arquitectura. Y por otro lado el doctor Mario Tapia Sandoval decía, ay, de este colegio el olor de sus glicinias. ¿Esos qué? Glicinias, que son esas florecitas de un color así, que están aquí abajo. Yo siempre me acerqué, nunca me dio ninguna rama a las glicinias. Pero es decir, bien, bien. Ya sabemos a qué dedicarnos después de jubilados, ¿no? A dormir, después de tantos desvelos en el trabajo. Bien, pues cuando reconocemos a un paciente perezoso, le damos un papel, un lápiz y que haga rayas, que haga diseños. Y desde su pereza puede elaborar los mejores diseños arquitectónicos que ustedes se puedan imaginar. No le estoy diciendo que sea albañil, que diseñe. Y lo mismo puede diseñar un programa de computadora que una estructura de esta naturaleza. Este es con dedicatoria a Rosita. Porque sé que esa es su pasión. Ah, lo que no sabe es... ya lo descubrió. Mi hija sí sabe qué es esto porque ella es buena para el belly dance, la danza árabe. Y ahí está. Y vaya, no es porque sea yo su papá, pero mira que bien mueve la pancita. Bueno, ahí está lo bueno. ¿Sí o no? Claro que sí. Miren, yo me declaro iracundo y lujurioso. Y muy niño, le dije a mi mamá que quería ir a estudiar música.
No, usted va a estudiar medicina porque eso es para los flojos. No. La música. Yo tenía que ser el doctor para... Sí, para ser trabajador. Ah, pero yo tenía que estudiar medicina para no trabajar tanto como mi papá. En eso me identifico mucho con el doctor Sergio Urbina, en esos orígenes. Yo les digo a mis hijos, piensen ustedes que cuando estaban jugando a las escondidas en una casa así de 4x4, yo siento mucho dolor porque las escondidas nosotros lo jugábamos en el patio de nuestra casa, que también se regaba y se mojaba, pero medía 3 hectáreas. El patio de mi casa era de 3 hectáreas. Jugar a las escondidas era regresar con un niño en la mano. Ay, pinche y yo era el bordado a mano. No, qué barbaridad. Bien. Por eso fue que una chica, cuando yo dije que yo era orgulloso, me dice, pues sí, pero reprimí. ¿Y saben por qué me reprimí? Porque la segunda de los ojos sangre. Los oídos. Le dije a mi mamá que quería ir a inscribirme a danza. A mí me encanta la danza, no sé bailar. Estoy reprimido. Por eso ahora disfruto los bailes de la generación. No bailo, pero qué bien me divierto. Y dice, ¿qué no le dije que música no? Porque es rojo y ahora baila. Pues ¿qué es usted, joto o qué? Un día estaba así tirado en la cama descansando, echando a volar mi pereza, y que aparece en la pantalla un bailarín que usted debe conocer muy bien, interpretando la danza del venado. Yo no sabía si era un hombre o un venado. Era Rudolf Nureyev. Qué bien baila ese señor, ¿verdad? Y yo fui por el mundo diciendo que admiraba a Rudolf Nureyev, y un día me dice uno, ¿cómo puedes tú admirar a ese señor que es un 4 letras? Pues yo no sé, pero soy yo mismo allá en el escenario. Y mis 2 problemas no resueltos derivados de los pecados capitales es irme a bailar, ser un buen danzarín como Rudolf Nureyev, aunque me viera así. Y la otra, ser director de orquesta. Los directores de orquesta, pues ahí estoy estudiando poco a poco piano, que dejé pendiente hace muchos años, y estoy estudiando un curso por correspondencia, ahora por internet, de dirección de orquesta. Y miren cómo me divierto, porque está saliendo ahí todo ese enojo que uno tiene de la vida. Digo, no es malo tener pecado, es malo que lo usemos en nuestro buen juicio o en el de los demás. Pues esa es mi aportación. Me gustaría que la consideraran. No es bibliografía, es una referencia bibliográfica. ¿De dónde he encontrado todo eso? Pues de mis maestros, y especialmente de este libro que les recomiendo, El Arqueómetro. ¿Verdad, don Jesús? Ese libro es un buen libro para tenerlo y de vez en cuando leerlo y darnos cuenta por qué tenemos 2 ojos, por qué somos bipolares, etcétera, etcétera. Esa es una obra que a mí me gusta muchísimo. Es el libro que me empezó a dar conciencia del 7 y de muchos otros números más. ¿Por qué somos bellos si nuestra cabeza cabe 7 veces en nuestro cuerpo? La de Chava cabe pero perfectamente bien. Y si no, que le pregunten a su escultora de cabecera, a su pintora de cabecera. Bien, muchas gracias. Hablando de los 7 pecados capitales, con todo respeto, un ancianito de 90 años se levanta a las 3, 4 de la mañana a hacer pipí, a orinar. Y cuando está frente al inodoro,
se saca su murciélaguito y lo ve y le comienza a reclamar, ¿sí? Y le dice, entre otras cosas, que es muy mal agradecido. Dice, porque yo sí, cuando a ti se te ofrece, yo sí me paro. En cambio tú, honor a quien honor merece. Vamos a pasar a la parte final de entrega de reconocimientos. Como siempre, nuestra generación se ha distinguido en entregar reconocimientos a los miembros de la vida, de la misma, que más se han distinguido. No sé quién es el que se va a encargar